son varias las cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de poder tomar la decisión por un anticonceptivo. Y estas son varias variables que hay que analizar. La primera, si es un anticonceptivo que sea hormonal o no hormonal. La segunda variable, siempre el precio. ¿Por qué? Porque si es una inversión a corto plazo o a largo plazo, dependiendo del tiempo que vas a estar buscando el tener esta anticoncepción, va a variar los precios de acuerdo si son pastillas tomadas orales, inyecciones, dispositivos intrauterinos hormonales, no hormonales. O algo bien importante que también siempre preguntamos es la disponibilidad de la paciente ante un tratamiento. ¿Por qué? Porque hay quienes van a decir, yo no me pongo inyecciones, a mí se me va a olvidar tomarme las pastillas. Y de acuerdo a la necesidad de cada paciente es cómo vamos a decidir por qué anticonceptivo utilizar. No necesariamente. Lo importante es que lo comentes con tu ginecólogo para que en la primera consulta de control prenatal se haga una revisión. Y en esta revisión se pueden determinar si hay lesiones en el canal de parto o no. A lo largo del embarazo se pueden revisar si aparecen o no lesiones, y mientras no haya ninguna lesión cerca del canal vaginal o en el canal vaginal, ahí no se contraindica el que puedas tener un parto. Sí, en general, siempre y cuando no haya ninguna otra contraindicación en el embarazo, se permite a las mujeres embarazadas entrar en una alberca. Hay que tener ciertas consideraciones nada más. La primera, que sea la temperatura del agua, que sea una alberca normal, que no sean jacuzzis o este tipo de otras áreas. Que haya adecuada seguridad, que no estén corriendo cerca de los alrededores y todas las cuestiones que pueda haber caídas o que sean áreas muy hondas, que haya una buena hidratación durante el día con este calor y toda esta parte. La mujer embarazada debe mantener una adecuada hidratación si va a estar mucho tiempo en la alberca, y considerar que la mayoría de las veces podemos considerarlo incluso ejercicio estar en una alberca. Entonces moderar el ejercicio siempre y cuando no haya ninguna contraindicación. Pero estar en la alberca así nada más para mitigar el calor, no debe haber ningún inconveniente, pero como quiera es importante que este tipo de cosas las revises con tu ginecólogo, porque pudiera haber condiciones preexistentes que pudieran contraindicar el que te pudieras meter a una alberca. En la mayoría de las ocasiones, decir que un sangrado diferente a la menstruación es normal está completamente mal. Siempre que haya un sangrado, debemos acudir a una consulta. ¿Por qué? Porque a pesar de que podemos encontrar una causa aparente, como en este caso el DIU, que pudiera estar ocasionando sangrado, siempre hay que hacer una revisión para descartar que no pudieran ser otras las cosas que estuvieran ocasionando este sangrado como tal. El virus del herpes tipo 2, la aparición de lesiones va a depender de muchas cosas. La primera, de la distribución nerviosa. Cuando sucede una infección por contacto directo con una persona infectada, va a haber esta infección y el área infectada, el virus va a presentar lesiones en todos los nervios, o podría presentar lesiones en los nervios en esta zona que estuvo expuesta. Entonces el área genital, al ser muy inervada por diferentes nervios, pueden manifestar lesiones cerca de la nalga, en la vulva, cerca de la vagina, y en los hombres en el pene, cerca de los testículos y demás. Puede ser también el contacto directo en esta área, o puede ser también que el paciente haga una autoinoculación, que al estar en contacto o al estar tocando estas lesiones pueda llevarlas a otro lado, pero eso sería un poquito más raro. Así a simple vista es prácticamente imposible. Estas lesiones, sobre todo en el cérvix, pueden ser muy pequeñas y podrían no diferenciarse una de otra. Pudiera ser que esta úlcera o esta pérdida de la continuidad del tejido se deba a una infección, se deba a duchas vaginales, se deba a virus del papiloma humano. Y aquí nos vamos a apoyar para poder hacer esta diferencia entre qué es en dos estudios principalmente entre el Papa Nicolau, porque el Papa Nicolau nos va a decir si una persona tiene una infección por virus del papiloma humano, una lesión como tal. Y segundo, siempre ante la duda, muchas veces podemos tomar un Papa Nicolau de esta área que se vea afectada o de esta lesión, incluso pudiera salir que no hay ninguna lesión o que no se debe a virus del papiloma humano, pero ante la sospecha o el diagnóstico del virus del papiloma humano se puede realizar una colposcopía para estudiar un poquito más a fondo esta úlcera que mencionas. ¿Qué pasa si tomo ácido fólico vencido? Quiero pensar que obviamente esto es por un error, pero sería muy difícil que esto pudiera ser peligroso. Sin embargo, lo que muy probablemente suceda es que perdió completamente su eficacia. Aún así, si esto fue por un error, solamente hay que vigilar que no haya ninguna aparición de algún síntoma importante que pudiera llamar la atención. Sí es importante que esto, como quiera, lo menciones con tu ginecólogo para estar al pendiente ahí de cualquier cosa que te pueda suceder. Pero peligroso, creo que no.
5 semanas de embarazo, gonadotropina coriónica humana en 473. Es normal. Es difícil saber con solo esta información de tu caso. La gonadotropina coriónica humana es una hormona, la llamamos hormona del embarazo como tal. Es la hormona que se detecta en las pruebas de orina, las pruebas de sangre. Y en este caso solicitaron una prueba cuantitativa, es decir, quieren saber exactamente el número de hormona que hay. ¿Para qué? Para saber si es un embarazo que apenas se está desarrollando porque a lo mejor no vieron nada, o por tu fecha última de menstruación ya deberías de tener más semanas y están sospechando un embarazo ectópico. La realidad es que tiene muchas utilidades y va a depender de cada caso en particular y la sintomatología que tiene la mujer y antecedente de su fecha última de menstruación y demás. El poderte decir si es normal o no realmente es imposible sin conocer tu caso. Solo tengo 2 vacunas de Gardasil 4, se aplicaron desde hace 3 años, completo el esquema. No existe ahorita un esquema para catch-up. Realmente, ahorita la eficacia como tal de ponerte una tercera vacuna ya se perdió como tal. Sin embargo, sí acércate con tu ginecólogo, platica con él y esa es una decisión que entre los dos deberían de tomar para saber si realmente podrías obtener beneficios o no de ponerte una tercera dosis después de tiempo. Perfecto. Lo ideal es que al obtener esta vacuna se protejan principalmente contra el virus 16 y 18, que son los que van a tener más riesgo de desarrollar cáncer. Pero muy bien, felicidades. Estrictamente hablando, si no hay lesiones activas, ya sea en el cuello uterino, el canal vaginal o el área genital, no deberías de contagiar. Es una pregunta interesante porque es algo que las pacientes comentan generalmente después de estos procedimientos. Pero a este procedimiento o la cesárea con una salpingoclasia, una salpingectomía oportunista, es interesante porque versus una cesárea sola, sin el procedimiento de esterilidad, solo hay ligero aumento del tiempo, que van desde los 60 segundos a los 15 minutos más o menos, dependiendo de lo que se va a hacer, si salpingoclasia o salpingectomía. No hay una diferencia en el control de cuestión de sangrado, casi siempre es el mismo sangrado en los procedimientos y las pacientes generalmente no reportan un cambio en las cuestiones de las escalas de dolor. Entonces está bastante interesante. Una de las grandes ventajas que tiene este método anticonceptivo a largo plazo, o de largo plazo más bien, es que este implante se puede poner en cualquier momento del ciclo menstrual. Entonces, si ya decidiste que te lo quieres poner, agenda una cita y se puede colocar en cualquier día. Lo importante o lo que debes de hacer es seguir con tus controles ginecológicos. Si no tienes vacuna, debes de ponerte vacuna. ¿Por qué? Porque se detectó el virus 43, pero no se detectaron los 16 ni 18, que son los que más tienen probabilidad de desarrollo de cáncer. Entonces hay que protegerte contra esos. Y seguir con los controles nada más, y siempre y cuando no haya manifestación de lesiones y tus papanicolaos estén normales, no tienes que hacer nada más. Tienes que mejorar el estilo de vida, comer saludable, hacer ejercicio, lo que ya sabemos. Cada vez se tiene más información sobre el uso de los probióticos. Sin embargo, en cuestiones de infecciones recurrentes, tanto bacterianas como por hongos o incluso por otros virus, como es el caso del virus del papiloma humano, sí hay ciertos estudios que demuestran que mantener una flora vaginal saludable puede ser ahorita una estrategia importante para reducir el riesgo de infecciones persistentes de todo tipo, incluyendo el virus del papiloma humano. Pues lo más importante sería que el miedo debería de ser a lo que pudiera desarrollarse en caso de que no fueras una revisión. En caso de que fueras una revisión y hubiera una persistencia de alguna lesión, se puede hacer algún tratamiento para quitarla. Entonces, más vale que vayas.